Gracias, Felipe. Atención, 6 de la mañana, 21 minutos. Anoche, desde Ciénaga de Oro, muy tarde, casi a las 8 de la noche, el presidente Gustavo Petro, Felipe, hace su último anuncio político. Se trata de una ley de reconciliación nacional. Nadie en el gobierno estaba enterado. Una ley, dijo él, mencionando a los narcotraficantes. Dijo que narcotraficantes, los que están en la economía de la ilicitud, es decir, un margen de acción muy grande, hablando del departamento de Córdoba y proponiendo en el mismo discurso un nuevo impuesto para los empresarios. Dijo él, los empresarios que la semana pasada aplaudieron al fiscal Francisco Barbosa. Yo no he logrado entender y leí desde muy temprano, pero él no explicó, pues dio, digamos, el titular de la ley de reconciliación, pero pues no explicó para quiénes, cómo, cuándo, qué quiere hacer, para qué la quiere hacer. Y lo que sí se nota es muy molesto con los empresarios todavía, ¿no? Ese aplauso, Felipe, de los empresarios al fiscal le está dando la vuelta en la cabeza al presidente Petro, porque lo ha mencionado varias veces. El tema de fondo es que no se sabe esa ley que propone anoche el presidente Petro, para quién o cómo va a ser. Si será una especie de amnistía para el narcotráfico, si será una ley dirigida solamente para grupos violentos. Pero si es para el narcotráfico, por lo menos para los narcotraficantes sí pareciera ser, porque él dice, pero digo, aquí hay una ventana para los narcos. ¿Es solo reconciliación nacional, es solo con los narcotraficantes? ¿Significa legalizar el narcotráfico? ¿Significa que los narcotraficantes, Felipe, contra los que la sociedad ha luchado durante más de 40 y tantos años, vamos a cambiar el modelo, vamos a perdonar a los narcotraficantes, vamos a hacer un proceso de paz con los narcotraficantes? Eso nadie, Felipe, el presidente lo dijo, 7 y pico de la noche. Pero es que no es la primera, no es la primera vez que hace un anuncio y al otro día tiene que salir alguien en el gobierno a explicar de qué se trata el anuncio que hace el presidente. Él utiliza mucho este mecanismo, pero a mí sí me sorprende el mensaje equívoco de, fíjense ustedes, la mano tendida con los delincuentes y el puño cerrado contra los empresarios. A mí como texto me parece tan contradictorio. Felipe, no sé, le repito muy bien, ¿qué quiere decir a estas alturas una ley, si es de amnistía para los narcotraficantes o si es una ley? De amnistía es imposible, porque la amnistía solo es posible para los delitos políticos en el sistema constitucional colombiano. Oyó la frase del presidente Héctor anoche diciendo, para los narcos aquí tienen el camino, ¿no? Aquí hay otro camino, sí, efectivamente, lo que, pues seguramente lo que irá a proponer, si es que finalmente lo propone, porque pues también es cierto que muchas veces estos anuncios del presidente o estos dichos del presidente en eventos públicos después no se convierten en realidad, pero si se va a convertir en realidad, pues seguramente es un proyecto de ley en el que propone algunos beneficios jurídicos a cambio, unos beneficios jurídicos adicionales a los que ya hoy existen en el derecho colombiano, porque en el derecho penal colombiano, si usted va y colabora con la justicia y reconoce cosas y en fin, le dan unos beneficios, le rebajan las penas incluso si no... Así, me perdona, pero eso no es una ley de reconciliación nacional. Para el tema de... Yo creo que hay dos temas, Néstor. Uno es el tema de los narcotraficantes, que a mí me parece que el presidente incluso comenzó su frase pensando en una cosa y terminó diciendo otra, porque una cosa es esto que estamos hablando de posibles beneficios para narcotraficantes que dejen sus actividades criminales, y otra es una que ha mencionado el presidente varias veces, y es la posibilidad, digamos, de cerrar los temas de personas que han participado en el conflicto financiando grupos criminales o facilitándole la actividad a grupos criminales. Los famosos terceros del conflicto armado, que siempre han quedado ahí en un área gris porque, por ejemplo, no los llevaron a la JEP por una decisión de la Corte Constitucional y están en la jurisdicción ordinaria, y hay miles de procesos contra empresarios y contra particulares que financiaron grupos paramilitares o guerrilla. El presidente en el discurso del 7 de agosto había hablado del mismo tema de reconciliación nacional, pero anoche en su municipio, en Ciénaga de Oro, lo que hizo fue meter en ese tema de la reconciliación nacional al narcotráfico. Sí. Y entonces obviamente eso cambia, le da un tinte diferente
al proyecto que seguramente va a presentar el gobierno. Recuerde, Néstor, que hay 2 narcotraficantes que han sido recientemente útiles a los intereses del gobierno, o al menos de la política del gobierno, de buscar lo que ellos llaman una verdad total. Salvatore Mancuso, que era uno de los más enconados enemigos del presidente Gustavo Petro, ahora es uno de los gestores de paz y está en tránsito de venir a Colombia. Y el otro es otro ex paramilitar muy violento, muy vinculado al narcotráfico, como Carlos Mario Jiménez alias Macaco, claro, que ahora participa de eventos políticos con la Cancillería para hablar sobre vinculaciones de enemigos políticos del gobierno con actuaciones ilegales, que tendrá que demostrar ante la justicia, porque una cosa es un acto político con el canciller y otra cosa será decirlo con pruebas ante la JEP. Cuando habló el presidente Petro anoche de reconciliación nacional, pero también de que los narcotraficantes tienen aquí un camino, de pronto, Felipe, pregúntese si esto no es un desarrollo de ese acuerdo del año pasado, el acuerdo de la picota. ¿Qué era esto? Era que los narcotraficantes recibieran un camino, y el presidente Petro les anuncia un camino. El pacto de la picota. El pacto de la picota era esto, era lograr apoyar a un gobierno que les diera alguna clase de beneficio. Sí, puede ser, Néstor. Lo que pasa es que el presidente, esos mensajes del presidente son tan crípticos que uno no los entiende. Es decir, él dice una cosa, dice otra, pelea con uno, pelea con el otro, le tiende la mano a los unos. Entonces, pues ahí saldrá alguien hoy del gobierno o en estos días próximos a venir a explicar de qué está hablando el presidente de la República, porque yo creo que ni los ministros ni absolutamente nadie tenía eso calculado. Felipe, ¿y cuáles son los beneficios que están pensando para los narcos? 6:28 minutos, ojo a lo que dice el presidente en ese municipio anoche, Ciénaga de Oro, en donde nació hace 63 años, estaba acompañado de su padre, le hizo referencias a los empresarios, les anunció impuestos indirectazos también para el fiscal Francisco Barbosa. 6:28, Santiago Rincón. ¿Qué tal, Néstor? Muy buenos días. Pasada las 6 de la tarde llegó el presidente Gustavo Petro a su municipio natal, Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba, para formalizar la entrega de predios de la Sociedad de Activos Especiales que pasan a manos de los campesinos para proyectos productivos. Además de los funcionarios del gobierno, se encontraba el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, y su padre, Gustavo Petro Sierra. Frente a un público que lo ovacionaba recordando sus años de juventud, el mandatario habló de la necesidad de avanzar hacia la reforma rural, pero también de que haya un perdón en el país. Y es ahí cuando habló de la Ley de Reconciliación Nacional, una propuesta que ya había hecho desde el puente de Boyacá el pasado 7 de agosto cuando cumplió un año su gobierno, pero que ayer aclaró, abre la puerta para que narcotraficantes violentos e ilegales puedan volver a la sociedad. También los narcotraficantes tienen aquí un camino. Se hará una ley de la reconciliación nacional para que todos aquellos y aquellas que hayan sido incursos en la ilicitud, en la violencia, puedan tener un camino y un vivir en esta nación colombiana una vez se deje de la mente, del cerebro, de las ideas, la idea de matar al compatriota, la idea de quitar y despojar al compatriota humilde. Y es que precisamente este tema se liga con el de la Fiscalía, la terna que presentó y la disputa permanente que tiene con el actual fiscal Francisco Barbosa, pues desde el puente de Boyacá el 7 de agosto aseguró que esa reconciliación nacional solo puede avanzar si existe justicia, no solo en los mecanismos transicionales, sino en la justicia ordinaria. Vamos hacia una ley de reconciliación nacional si la verdad judicial florece no solo en la justicia transicional, sino en la justicia penal ordinaria. Néstor, y volviendo al discurso de ayer en Ciénaga de Oro, le dijo por segunda vez a los empresarios, pues ya se los había manifestado desde Palacio de Nariño, que deberían acceder a un nuevo impuesto, a una contribución cuyos recursos vayan directamente a la financiación de la educación superior en el país, pero en ese momento reconoció que le ofendieron los aplausos que se dieron durante el Congreso de la ANDI al fiscal Francisco Barbosa. Le decía a los industriales que aplaudieron al fiscal general de la Nación, quizás por la manera como trató a mi hijo que nació en esa casa, que
pongan algo, una contribución con destinación específica. El presidente Gustavo Petro, en medio de las críticas a varios sectores políticos, insistió en su propuesta del acuerdo nacional, pero dice él, no para impedir las reformas sociales que propuso en campaña, sino para buscar puntos en común. Vale recordar como contexto, Néstor, que el gobierno nacional aún no decide si vuelve a presentar la ley de sometimiento o si amplía justicia y paz, o si el camino nuevo entonces para los grupos ilegales será esta ley de reconciliación nacional. Quedan muchas preguntas de ese anuncio del presidente Gustavo Petro, incluso una de ellas, si este es el famoso perdón social. Santiago Rincón, Blue Radio. Ricardo Ospina